Queridos hermanos, la primera lectura está tomada del libro Levítico. Este libro se llama así por uno de los hijos de Jacob. Recordemos un poco ese orden. Dios le habló a Abraham. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos que dan los nombres a las 12 tribus de Israel. Uno de esos 12 hijos de Jacob es Leví. Leví fue separado por Dios para prestar el servicio sacerdotal. La tribu de Leví era la tribu sacerdotal. En aquella época antigua, el sacerdocio no era por vocación como es ahora. Ahora, la persona que se siente llamada por la fuerza del Evangelio, por la hermosura de Jesucristo, por el poder de su palabra, puede sentir el impulso de ir a un seminario o ir a una comunidad religiosa. Ese es sacerdocio por vocación. En cambio, en el Antiguo Testamento, el sacerdocio era por herencia. Es decir, que todos los varones de la tribu de Leví, todos los descendientes de esa rama del patriarca Jacob, todos ellos eran automáticamente sacerdotes. No era sacerdocio por vocación, sino por herencia. El libro Levítico tiene ese nombre porque mucha proporción de ese libro es sobre los rituales y las oraciones y las celebraciones del pueblo de Israel. Y como los levitas, es decir, los descendientes de Leví, eran los encargados del culto, por eso ese libro se llama el libro Levítico. El pasaje que hemos escuchado el día de hoy es el que recuerda algo muy importante de la vida religiosa del pueblo de Israel. Está tomado del capítulo 23 del Levítico. Nos cuenta sobre las fiestas que ellos tenían. Aparece la fiesta de la Pascua, aparece la fiesta de la espiga, de la cosecha, aparece la fiesta de las tiendas y aparece la fiesta de la expiación. Por lo menos esas 3 o 4 fiestas aparecen en la lectura esta. Como estos textos tienen miles de años, es muy posible que usted se pregunte, ¿para qué nos sirven a nosotros? ¿Qué nos pueden decir estos textos a nosotros? Ahí es donde pedimos el auxilio del Espíritu Santo. Y ahí es donde quiero compartir con usted algo que me parece muy bello. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y aunque estos textos sean tan antiguos, sí que tienen cosas para decirnos. ¿Cuáles son las enseñanzas que traen estas fiestas? Hay 3 palabras que son claves. 3 palabras. La primera es la palabra memoria. La segunda es la palabra gratitud.
Y la tercera es la palabra ofrenda. Podemos decir que estas celebraciones litúrgicas del antiguo Israel eran como una pedagogía constante de Dios, educando en la memoria, en la gratitud y en la ofrenda. La memoria significa: no se te olvide todo lo que Dios ha hecho por ti. La gratitud significa: lo que has recibido no es solo para ti. Y la ofrenda significa: lo mejor de tus esfuerzos dará fruto si está en Dios. Repasemos esas tres, porque es ahí donde podemos conectar estas fiestas antiguas con nuestra propia vida. La memoria: no se te olvide lo que Dios ha hecho por ti. La gratitud: lo que has recibido no es solo para ti. Y la ofrenda: lo mejor de tu esfuerzo da fruto si se lo entregas al Señor. Usted rápidamente puede conectar esto que acabo de decir con la lectura. Usted se da cuenta que, por ejemplo, al celebrar la Pascua, la memoria es fundamental. De hecho, la Pascua es la gran celebración de la memoria. Y tan importante es la memoria en la Pascua que estaba prescrito cómo debía hacerse esa memoria. ¿Cómo era? Como un diálogo dentro de la familia. El niño más pequeño de la casa le preguntaba al papá. Ojo los papás, ojo los que hicieron retiro de varones. Era al papá al que le preguntaba. Y la pregunta por la que empieza la memoria es esta: ¿por qué esta noche es distinta de las otras noches? A partir de esa pregunta, el padre de familia, convertido en el gran catequista de su propia casa, cuenta la historia, hace memoria. Es que nosotros éramos esclavos en Egipto, es que el faraón nos oprimía, es que fuimos muy maltratados, pero Dios el Señor extendió su santo brazo y nos sacó. A través de la memoria, el pueblo va conectando año tras año con esa experiencia fundante. Nosotros tenemos una predicación que se llama la santificación de la memoria. Usted la puede buscar en YouTube. Y tenemos también muchas celebraciones en las que hacemos memoria. Hay una parte en la misa en la que nosotros hacemos memoria. Esa parte tiene un nombre griego sonoro, la anamnesis, que literalmente significa para no olvidar. ¿Dónde está la anamnesis? Cuando el sacerdote dice: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, porque... Y ahí empieza a hacer memoria. Lo que sucede es que tenemos tantas cosas para recordar que tenemos mucha memoria. Por eso hay muchos prefacios. El prefacio
renueva en la Eucaristía lo que hacían los judíos en su Pascua, porque la verdad es que cada Eucaristía nos conecta con la Pascua. Entonces la memoria es: acuérdate de lo que Dios ha hecho por ti. La memoria es fundamental, porque la memoria es la que te da identidad. El que te quiere quitar tu identidad necesariamente tratará de borrar tu memoria. Así, por ejemplo, cuando subió el comunismo bolchevique en Rusia, ellos trataron de borrar completamente la memoria de la época de los reyes, que allá se llamaban los zares. Hay que borrar esa memoria, porque la memoria es la que te da la fuerza de identidad. El día que tú sabes cuánta sangre se ha derramado para que el Evangelio pueda llegar hasta ti, hasta mí, hasta nuestras tierras, el día que tú recuerdas ese heroísmo, ese día te sientes más católico. La memoria te da fuerza, fuerza en lo que eres. Por eso es muy importante que los papás, también las mamás, les cuenten a sus hijos historia. No solo cuentos, sino historia. Tuve el privilegio, por una de las responsabilidades que me ha puesto mi comunidad, tuve el privilegio de compartir con una familia colombiana en la ciudad de París. Como no hay tanto sacerdote colombiano que esté de paso por allá, o en todo caso quisieron tener conmigo un gesto de amabilidad y me invitaron a una comida. Esa comida es inolvidable para mí. Como soy un niño preguntón, entonces yo hice algunas preguntas sobre cómo había sido la historia de esa familia. En un momento dado, el padre de familia, como si fuera la Pascua de los judíos, tomó la voz y empezó a contar lo que habían tenido que vivir ellos, cómo habían llegado a Europa, cuántas dificultades habían pasado, cuántos miedos, cuántas estrecheces, cuántas enfermedades, cuánta hambre. El primer lugar que pudieron tener y llamarlo suyo fue una habitación donde tuvieron que apiñuscarse. La casa que yo conocí era una casa bastante amplia, no lujosa, pero sí amplia. Mientras yo escuchaba con atención todo ese relato, yo miraba también a los hijos. Estaban ahí 3 o 4 de los hijos de ese matrimonio. Y no escapó a mi mirada ver esos hijos con lágrimas en los ojos, pensando cuánto tuvo que pasar mi papá, cuánto tuvo que sufrir mi mamá. Cuando terminó ese relato, todos conmovidos, vienen los abrazos. Y en esos abrazos, yo estoy seguro que esos hijos se sentían más hijos que nunca. Ahora sé lo que significa mi papá. Ahora sé lo que significa mi apellido. Ahora sé lo que vale estar aquí. Eso es lo que te da la memoria. Una persona sin memoria es una persona manipulable. Puedes hacer con ella lo que quieras. No tiene raíz. Cuanto más hondas son las raíces de un árbol, más difícil es moverlo. Hay árboles que son prácticamente imposibles de trasplantar. Tendrás que talarlo, porque no vas a poder moverlo. Su raíz es muy profunda. Entonces, si tú aprendes
a querer tu fe, a conocerla, a valorarla, a saber cuánto le ha costado a otros, entonces no te van a mover tan fácilmente. El día que llegue alguien y te diga, eso de Dios es un invento de los curas. El día que te digan, mire, la misa es muy aburrida, vámonos al culto, que allá sí cantan bonito y hablan mejor. Si tú tienes tus raíces bien puestas, esas razones no van a tener poder en ti. Pero esto vale también para otras convicciones. Hay gente que va a querer cambiarte tus convicciones, por ejemplo, morales. Tú te educaste en un hogar católico, pero llegas a otros ambientes, tal vez tienes que ir a otro país, tal vez simplemente pasas a la universidad y ya en la universidad oyes otros lenguajes. Para tu familia era muy importante, por ejemplo, la pureza, y llegas a una universidad y todas tus amigas y todos tus amigos juegan con su cuerpo. Para ellos el sexo es como un juguete más. Eso te puede sacudir, pero si tienes una memoria profunda, que es una convicción profunda, no podrán contigo. Tu raíz está bien puesta. Para terminar esta parte de la memoria, quiero destacar cómo la liturgia es lo que podríamos llamar una memoria corporal. Observa cómo en la Pascua ellos tenían que comer pan ácimo. ¿Qué significa pan ácimo? Es pan sin levadura. Según recordaban ellos por antiguos relatos, cuando los israelitas salieron de Egipto, la masa no había podido fermentar. Era conocida la levadura, ellos utilizaban la levadura. Pero las circunstancias de la salida de Egipto les impidieron que el pan fermentara. Eso fue en esa noche. Pero Dios les dijo, para cada vez que celebren la Pascua, coman de ese pan. Eso se llama memoria corporal. Por eso es importante estudiar teología del cuerpo. Entonces usted tiene una memoria corporal. ¿Qué es memoria corporal? Imagínate a un judío de esos 300, 500, 800 o más años después de los acontecimientos de la salida de Egipto. Se está comiendo su pan ácimo, con su sabor característico, con su dureza característica. Ese pan en tu boca te está diciendo, esto comieron mis abuelos, o los abuelos de mis abuelos, o los abuelos de los abuelos de los abuelos de los abuelos de mis abuelos. Es el mismo pan. Estoy comiendo pan de Pascua. Estoy comiendo lo que ellos comieron. Tu paladar te está diciendo qué fue lo que ellos vivieron. Tu paladar te está recordando lo que ellos vivieron. Memoria corporal. Eso lo tiene la liturgia. ¿Por qué destaco esto? Porque la memoria corporal no la puedes reemplazar con memoria intelectual. Los que hemos vivido fuera de nuestro lugar usual, como me pasó a mí cuando tuve que vivir en Irlanda, sabemos mucho de esto, porque uno lo vive. Por aquella época, uno de los almacenes de por aquí sacó una lechona enlatada.
La lechona enlatada no se compara con la lechona de veras, de veras. Yo, como persona que podía comer lechona en otra época de mi vida, puedo certificarlo, la lechona enlatada no es lo mismo. Pero cuando usted está en Dublín, Irlanda, y usted destapa esa latica traída cuidadosamente desde Bogotá, Colombia, ese aroma de la lechona inmediatamente lo transporta. Ese es el panásimo, es transportarte. Estando en Dublín yo podía pensar en Bogotá, estando en Dublín yo podía pensar en la lechona. Pero ese aroma que me parece casi estar sintiendo, ese sabor te transporta. Los olores, los sabores, los ambientes, las canciones, lo que tú oyes. Me acuerdo que cuando yo era novicio, tuvimos una celebración con ocasión de la fiesta de San Francisco de Asís. Fuimos al noviciado de los franciscanos. Y la misa, muy bien cantada por los novicios franciscanos, incluía un famoso aleluya que es popular entre ellos, por lo menos aquí en Colombia, y que suena algo así como: aleluya, 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 aleluya. Yo oigo eso y me siento en Ubaté, y me siento junto a los novicios, y me siento, porque esos son tus sentidos, los aromas, las caricias, los abrazos. El abrazo de la mamá, por ejemplo, el aroma de las personas, la loción que más ha usado tu papá. Tú sientes ese aroma y te acuerdas y conectas. La liturgia es profundamente humana y divina. Es humana porque conecta con toda esa realidad tuya. Por eso también es importante que las personas que se aman, por ejemplo, novios, esposos, familias, incluso los amigos, tengan sus pequeños rituales. A medida que hay afecto, el afecto es como una brocha que va pintando los lugares donde has estado, las comidas que recibes, los perfumes que utilizas o que otros utilizan. Es muy importante por eso que los novios tengan sus rituales. Vamos a cumplir 2 años de noviazgo, vamos a ese parque donde por primera vez te dije que te amaba. Oh, sí, vayamos. Podría recordarle que la ama en cualquier otro sitio, pero estar en ese parque, ver ese lugar, revive algo en ti. Eso es la liturgia, esa es la fuerza de la memoria. Con una gran ventaja, y es que tú vuelves a celebrar la Pascua. La primera vez que el niño judío celebraba la Pascua, tenía 4 o 5 años, y entonces le pregunta al papá: papito, ¿por qué esta noche es distinta de las otras noches? 5 años después, 10 años después, ya no es el hijo menor de la familia, ya hay otro que hace la pregunta. Y él vuelve a escuchar la historia, pero ahora esa historia le dice algo nuevo. Luego él se casa, estamos hablando de estos judíos, luego él se casa y ahora es a él al que le toca echar la historia. Y llega a la edad anciana y llega a esa vejez y esa historia le sigue hablando. ¿Cómo pasa con las parejas? El apasionado te amo
de la parejita de novios, el tembloroso te amo. De los viejitos suena distinto, pero ese te amo tembloroso del anciano confirma el te amo apasionado, viril de los 19, de los 20, de los 25 años. Y lo que necesita esa mujer no es un te amo. ¿Qué es lo que necesita? Una cadena de te amos. Cuando ella tiene un hilo de te amo que empieza cuando su cutis era perfecto y termina cuando ya no es tan perfecto, entonces ese hilo que dice te amo, ese hilo es el que puede proteger su corazón. Ese te amo es el que puede envolver su corazón, pero no necesita uno ni dos. Por eso nos damos cuenta de otra dimensión de la liturgia. La liturgia necesita la repetición. La repetición es indispensable en la liturgia, porque es la repetición la que completa el significado. Si esa chica a sus 20, 21 años escucha te amo, y a los 25 el que le dijo te amo le está diciendo eso a otra, eso no se siente bonito. Tiene que ser la repetición, tiene que ser ese señor, tiene que ser ese hombre, tiene que ser esa mujer. Es la continuidad, es la victoria sobre el tiempo la que confirma el sentido y lo completa. Por eso la Pascua no hay que celebrarla una vez. Y por eso la misa no hay que celebrarla una vez. Y por eso las personas que se enamoran de la misa están escuchando el te amo de Dios en todas las frecuencias, en todas las tesituras, en todos los timbres. Porque tu corazón, lo mismo que el corazón de esa muchacha, necesita escuchar el te amo de Dios en todas las formas posibles. El día que te sientes derrotado, el día que te echaron del trabajo, vas a la misa y se levanta otra vez el pan del cielo. Y tú miras ese pan y sientes que ese pan del cielo es el te amo de Dios para ti, como efectivamente lo es. Ese día tú estabas en el piso, estabas derrotado, pero miras ese pan y sientes el te amo de Dios. Otro día vas a la misa. El doctor acaba de darte la mejor noticia del mundo. Hemos obtenido resultados de patología. Lo suyo no es maligno. Usted está libre de todo cáncer. Vas con una sonrisa por esa calle, llegas a la misa y otra vez se levanta el pan del cielo. Y tú miras esa hostia sacrosanta y sientes otra vez el te amo de Dios. Y en el día bueno y en el día malo, y en el día difícil y en el día gris y en el día luminoso. Por eso es necesario volver a la Eucaristía. Por eso es necesario volver al rosario. Por eso es necesario rezar otra vez el mismo salmo. Por eso es necesario volver a la Pascua. El fruto natural de la memoria es el agradecimiento. El agradecimiento que también significa no todo lo que has recibido es para ti, solo para ti. El agradecimiento tiene una fuerza increíble, increíble. Te voy a explicar por qué, o por lo menos te voy a dar una razón. Resulta que la mente humana, dejada a su propio peso,
va desarrollando lo que se llama la mentalidad de la escasez. La mentalidad de la escasez es la mentalidad del que acumula, del que hace un depósito, levanta una reja, pone candados, prohíbe la entrada y asegura lo suyo. El ser humano, dejado a su propio peso, dejado por sus propias fuerzas, se vuelve egoísta. ¿Y por qué nos volvemos egoístas? Porque sentimos que se nos puede acabar. Se me puede acabar el dinero, mejor tengo un ahorro. Se me puede acabar la ropa, mejor tengo un ahorro. Como decía por ahí un meme, las señoras, pero no creo que los señores estemos mejor, las señoras tienen armarios enteros llenos de no sé qué ponerme. Acumulamos cosas, acumulamos ropa, y cuando acumulamos, para protegernos, para asegurarnos, inmediatamente nos volvemos distantes, desconfiados y duros de los demás. Eso se llama la mente escasa. La mente escasa empieza acumulando dinero, comida o ropa, pero después todo lo economiza. Ese tipo no merece que yo lo salude. Esa señora no merece que yo le sonría. Aquí nadie merece un abrazo mío. Esa es la mentalidad de la escasez. La mentalidad de la escasez es un fruto del pecado original. Esto sería un poco largo de explicar, pero es así. La mentalidad de la escasez es un fruto del pecado original y los demás pecados. Y uno tiene mentalidad de escasez, pero la mentalidad de la escasez es mentalidad de maldición. Porque resulta que tú acumulas tanto que lo que yo necesitaba no me lo das, y a ti te sobra y se te pudre. Y yo acumulo tanto que lo que tú necesitas yo no te lo doy y se está pudriendo en mi casa. Por eso la mentalidad de la escasez es la mentalidad de la maldición. Y donde entra la mentalidad de la escasez, entra maldición. Sé que son palabras duras, pero no quiero hablar suave en este tema. Eso tiene maldición. Y esa maldición consiste en que uno se muere de indigestión y el otro se muere de hambre. Como decía uno de estos antiguos padres de la iglesia, me parece que era San Basilio, la ropa que se pudrió en tu armario gritará contra ti el día del juicio. Había alguien que necesitaba eso. Esa es la mentalidad de la escasez. ¿Y qué es lo que hace la gratitud? La gratitud te abre los ojos para que veas todo lo que has recibido. Y cuanto más repitas la palabra, gracias, gracias, gracias a Dios, gracias a mis santos amigos, empezando por María Santísima, gracias a tanta gente, gracias, gracias. A medida que repites la palabra gracias, tus ojos cada vez ven más el bien. Y llega un momento en el que se rompe la mentalidad maldita, la mentalidad de la maldición, la mentalidad de la escasez. Y llega un momento en el que empiezas a sentir que tienes demasiado, no que tienes demasiado poco, sino que tienes demasiado. Y empiezas a sentir que te fastidia tener todo eso. La persona que yo he conocido, pues no personalmente obviamente, la persona que brilla de un modo especial con esta transformación, es la patrona de aquí, de la Arquidiócesis de Bogotá, una mujer viuda muy santa llamada Santa Isabel de Hungría.
Usted mirará que Santa Isabel de Hungría es una mujer que se casó, quedó viuda relativamente joven. Su esposo tenía muchísimos bienes, ella quedó con una herencia maravillosa. La mentalidad de la escasez, ¿qué hubiera dicho? Contrate un gerente, invierta bien, no vaya a perder eso, cuidado, cuidado. Esa es la mentalidad de la escasez. Pero bendito sea Jesús, a esta mujer que era joven, rica y hermosa, se le entró otra cosa distinta, la mentalidad de la generosidad, la mentalidad de la abundancia. Y esta mujer empezó a dar y a dar, y a ayudar y a apoyar, y a sanar y a curar y a restablecer vidas. Se entregó completamente al servicio de los enfermos y los pobres. Averigüe, le invito un poco más sobre Santa Isabel de Hungría, patrona de la Arquidiócesis de Bogotá. Gran mujer. Entonces, fíjate, la mentalidad de la escasez termina en maldición, pero la oración de gratitud termina en bendición, porque tú vas abriendo los ojos a la abundancia. Y a medida que descubres esa abundancia, puedes un día llegar a decir lo que San Pablo dijo a la comunidad de Corinto, si no me falla la memoria. No solo queríamos daros cosas, sino darnos nosotros mismos, hasta la vida hubiéramos dado. Porque habíais llegado a ser muy importantes para nosotros. Eso se llama mentalidad de la abundancia. Eduquen ustedes a sus hijos, por favor, en la mentalidad de la abundancia. Porque si ustedes educan en la mentalidad de la escasez, me perdonan otra vez, pero los están educando para que sean unos malditos. Educar a los hijos en la mentalidad de la escasez es enseñarlos a que no compartan, a que se preocupen solo por lo suyo, a que afilen los codos para abrirse paso como sea. Y así ellos serán amargados y solos y divorciados y odiados. En el lenguaje de la Biblia eso se llama maldición. ¿Qué otro nombre quieres que te diga? Hay que educar a los hijos en la mentalidad de la abundancia. Esto es más difícil cuando son pocos hijos y es realmente muy difícil cuando hay un solo hijo o una sola hija. Pero aunque sea hijo único o hija única, eduquen en la mentalidad de la abundancia. Si usted logra que su hija única o su hijo único se sienta feliz regalando de lo que ha sido suyo y que sirve, no que regale basura. Si usted logra eso, ese hijo estará listo para ser un líder impresionante, porque ese es el tipo de personas que todo el mundo quiere cerca. Nadie quiere tener cerca un monstruo de egoísmo, nadie quiere cerca de una persona así. Nadie quiere cerca a esa persona que todo el tiempo está buscando cómo hacerle zancadilla al otro. Nadie quiere a esa persona. Eduquen a sus hijos y eduquémonos todos en la mentalidad de la abundancia. En la mentalidad de la abundancia. Eso nos hace mucho bien. Y eso es lo que significa esta fiesta, estas fiestas de la cosecha. Eso de que cuando venga la cosecha, cuando salga la primera espiga, no es listo, ahora sí, a comer se dijo, a comer yo y mi barriga y yo. No. Ve con tu espiga y primero aprende a dar gracias. Por eso había un ritualito que consistía en mecer o balancear, dice aquí esta traducción. Mecer la espiga. Mecer la espiga, ¿qué es? Eso. Mire lo que me ha dado Dios. Mire lo que me ha dado Dios. Aprende a ser agradecido. Y por ahí derecho viene el tercer verbo. Ofrecer. Hay que ofrecer.
Lo mejor de tus esfuerzos estará a salvo si está en Dios. Por eso es muy importante la ofrenda. La ofrenda por el perdón, porque somos pecadores. La ofrenda de ti mismo. La ofrenda por una petición que tienes. La ofrenda es importante. ¿Qué le agrega la ofrenda a la gratitud? La ofrenda te ayuda a descubrir que lo tuyo no es solamente tuyo y que tú mismo eres de Dios. Cuando tú entregas algo al Señor, perdiéndolo, porque esas eran las ofrendas de estos judíos, tú le entregas, qué sé yo, el cabrito, el cordero en holocausto, y ahí se pierde, ahí se quemó el animalito, se acabó, me quedé sin nada. Eso que tú entregas te está recordando que hay un Dios más grande. Porque si no entregas el cabrito, un día idolatrarás el cabrito. Lo que no le entregas a Dios, un día se adueña de ti. Si tú no le entregas tu capacidad económica a Dios, un día el dinero será tu Dios. Si tú no le entregas tu afectividad y tu sexualidad a Dios, un día el sexo será tu Dios. Lo que no entregas lo pierdes. Entonces es una gran paradoja. Ese corderito que se consume ahí en el holocausto, ahí se consume el corderito. Ese corderito degollado, ese corderito en llamas, ese corderito te está recordando que hay un Dios más grande que ese corderito. Lo que no ofreces lo pierdes. Entonces, las claves, ¿cuáles son? Jamás olvides lo que el Señor ha hecho por ti. Vence la mentalidad de la maldición con la mentalidad de la abundancia y de la donación. Empezando por cosas también sencillas. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo sonreír? ¿Por qué esa desconfianza? ¿Por qué tú miras a todo el mundo como diciendo estos de dónde salieron? ¿Aquí quién será de fiar? Sal de ti, sal de ti. Es importante que salgas. Y luego la ofrenda. Porque lo que no ofreces, lo que no entregas a Dios, se te vuelve un Dios. Hermanos, estos textos literalmente tienen más de 3000 años. Esto tiene más de 3000 años. Y yo no sé a ustedes, a mí esto me sigue hablando y me sigue enseñando. Esa es la fuerza de la palabra de Dios. No se te olvide: memoria, gratitud y ofrenda.